Buenas tardes, una nueva emisión del Tábano. Viven permanentemente insultándome. En el foro del programa, yo aquellos mensajes que son insultos, agravios, los borro. Recibo unos cuantos. Me insultan por correo electrónico. Sí, hay que reconocerlo que se han profundizado los insultos desde que está el macrismo en el poder. Son muy complicados los macristas, son muy intolerantes. Sí, en general no se acepta. En Argentina no se entiende una persona que tenga independencia de criterio. Fundamentalmente ese es el problema, ¿no? Cuando alguien tiene independencia de criterio, no se entiende que alguien pueda pensar equivocado o no. Yo puedo equivocarme perfectamente como se puede equivocar cualquiera, porque digo lo que pienso. Lo que pienso y lo que evalúo en función de lo que leo y de lo que me informo. Y eso a la gente le cuesta entenderlo en un país donde durante décadas o siglos se lo ha educado a estar a favor o en contra de, donde en 30 y pico de años que venimos votando se votó siempre en contra de, nunca a favor de nadie, sino en contra de. Es muy difícil comprender a una persona que se maneja con su propio criterio. Es muy difícil. Y yo tengo como norma denunciar todo aquello que es antinacional. ¿Sí? Todo aquello que está contra los intereses de la República Argentina se olvida denunciar, venga de donde venga. Estuve 3 años denunciando a los kirchneristas. Le dije las cosas que nadie les dijo a los kirchneristas, a los terroristas que estaban en el gobierno, cuando estaban en el gobierno, no ahora que todos les critican. Como he criticado a los militares, como he criticado a todo el mundo. Yo me mantengo con mucha independencia. Entonces eso les cuesta entenderlos, por eso me dicen las cosas que me dicen y me hacen las cosas que me hacen. Estamos viendo loco, bordeándome mensajes, manejándome el contador de YouTube, abriéndome canales paralelos, echándome de Facebook, todo este tipo de cosas que se hacen. En función de que yo sé que tengo una pila de trolls encima, pero aparte hay gente que no son trolls. Y que me insultan y me critican y me dicen cualquier cosa. Es la intolerancia de toda esta gente. Y más se profundizó, parece con algunas cositas que yo dije en el programa anterior acerca de la marcha del sábado pasado, que me parece absurdo que si vivimos criticando a los kirchneristas, a los peronistas, le querramos devolver con la misma moneda que hacen ellos. Es decir, ellos convocan gente, nosotros también convocamos gente. Y hacen una marcha bella absurda, porque lo que hizo esa marcha fue mostrar que realmente Macri gobierna para un porcentaje muy chico de la población, que son los que tienen más dinero. Cuando uno veía mensajes en Facebook, nos encontramos en Juncal y Santa Fe, nos encontramos en Salguero y Santa Fe, en Chaco y tal, y nos vamos a marchar de ahí y salimos para no dañar la marcha. Entonces me parece completamente absurdo que criticar a alguien y querer hacer exactamente lo mismo y encima hacerlo mal, porque no juntaron la gente que tenían que juntar, porque evidentemente se están dando cuenta que han ganado con votos prestados y que esos votos prestados no sé si los tienen de vuelta ahora. Porque juntar 50.000 personas en Buenos Aires y 4.000 en Córdoba, 5.000 en Rosario, Córdoba sacaron el 73% de los votos y juntaron 4.000 personas en el frente del Parque Olmos. Evidentemente hay una falla con todo esto. Entonces ahora, como se dan cuenta de que la convocatoria fue menor, aparece la otra consigna. Fue sin chori. Así que acá el asunto es si con chori o sin chori. Bueno, muchachos, estamos entrando ya inclusive en el propio lenguaje del enemigo, de que ustedes consideran enemigo, el mismo lenguaje estamos llegando. Pero hay algo que no se quieren dar cuenta, ninguno se quiere dar cuenta. ¿Y quién es el padre de esta criatura? Esta criatura puede ser Caballo, ¿no? De esta criatura que estamos viviendo hoy en la Argentina, este plan económico siniestro. Y digo Caballo por no decir Martínez Dios, porque si digo Martínez Dios, nos vamos a encontrar con un montón de gente, por una cuestión generacional,
que no vivió la época de Martínez Dios. Entonces uno cuando habla de Martínez Dios le está hablando de la prehistoria para mucha gente que tiene menos de 60 años no vivió la época de Martínez Dios. Entonces la época de Cavallo sí, porque es la gente hace poco que pasó, entonces bueno, la gente lo reconoce. Pero digamos, el padre de la criatura fue Martínez Dios y después le siguió Cavallo. Entonces vamos a la época de Cavallo. Los Macri hacían negocios con Cavallo. Hay fotos de Macri con Cavallo. Macri reconoció él públicamente, y es cierto porque uno ya va chequeando archivos, es cierto, cuando Mauricio dijo que la mayoría de los funcionarios del gobierno de Menem habían sido prohibidos por el grupo Macri, lo que es cierto, arrancando por Dromi, que fue el que manejó todas las privatizaciones, que trabajó con ellos, muchísima gente que trabajó con el equipo económico de Macri, de Menem, estuvieron con Macri, los mismos Macri se beneficiaron de medidas que sacó Menem, han dicho varias veces, Mauricio inclusive, Franco mismo también, alabando completamente el gobierno de Menem. Kirchner dijo en su momento que Menem era el mejor presidente de la historia, lo dijo, está grabado. Inclusive lo llegó a comparar con San Martín, Kirchner, Néstor, a Menem. Entonces, ¿qué me vienen a decir a mí acá? Cuando yo vengo sosteniendo que esto es exactamente lo mismo, esto es sigamos, no cambiemos, ¿qué me quieren decir a mí? Si los dos tienen la misma matriz, si los dos reconocen la misma matriz, que la misma matriz, digamos, puede ser Cavallo reconocía la matriz de Martínez Dios, por traslación se conoce esa. ¿Qué me quieren decir de esto que es distinto? Que acá hay un cambio. ¿Qué tipo de cambio? Ningún cambio. Sigue exactamente todo igual. Y son todos unos hipócritas, unos farsantes, una gente que hoy dice una cosa y mañana dice otra sin ponerse colorado, ningún tipo de problema. Entonces, muchachos, aquellos que tienen tanta intolerancia, miren un poquito mírense un poquito hacia adentro, mírense un poquito hacia adentro. En vez de insultar, mírense hacia adentro. E infórmense un poquito más, porque en general yo puedo estar equivocado, pero las cosas que digo, las digo por información que uno tiene, por información que tiene porque lee, porque se instruye, porque busca. Bueno, estoy en internet todo el día mirando videitos de eso que tiene 5 millones de entradas, 6 millones de entradas. No, estoy buscando otra cosa, otro tipo de información estoy buscando. Y muchos de los que critican tocan de oído. Entonces, fíjese un poquito las cosas. Fíjese, la matriz fue Menem, Cavallo, y bueno, y tanto Macri como los kirchneristas, como los Kirchner, apoyaron a Menem y a Cavallo. Así que muchachos, vuelvo a repetir, miren un poco hacia adentro antes de criticar y hablar de estupideces. Se ha celebrado el 2 de abril ayer, y hay una cosa que me cuesta estos días, ¿no?, de que se tocó esta fecha tan simbólica para los argentinos. Yo solo quiero que alguien me responda una pregunta. ¿Por qué siempre se recuerdan los 649 muertos del conflicto, de la guerra, y se obvian los 2 de prefectura, los 8 de gendarmería y los 18 de la Marina Mercante? Lo que es un total de 677. Curioso olvido, ¿no? Que luego de 35 años nadie lo repara. Estos muertos de prefectura, gendarmería y la Marina Mercante. Otra cosa, el Ministerio de Defensa ha ordenado la suspensión del acto del Día del Veterano de Guerra, que se iba a realizar en el cenotafio, ¿no? La orden indica que cada una de las Fuerzas Armadas realizará los actos en las unidades y organismos que crean correspondiente sin ceremonia conjunta. El Ministerio de Defensa y su secretario participarán, claramente con un sesgo electoralista. Martínez viajó a la provincia de La Rioja para acompañar al colectivo Cambiemos en el Timbreo y parte de la campaña política, de la misma manera que el secretario Ceballos lo hizo por su cuenta en la provincia de San Luis. Veteranos no, timbreo sí. Señores, esta es la política, estúpidos. Macri tiene todo un séquito atrás formado, cuando hablo de una corte que tiene Macri, que es una especie de macritocracia.
porque es la aristocracia macrista, y ellos se enojan cuando le dicen que gobiernan para un porcentaje muy chico de la población, sobre todo para la gente rica y generalmente para la gente de la alta sociedad, la clase media alta y la gente de la sociedad, y se enojan cuando le dicen eso. Vamos a leer un artículo de Fernando Silveira. Y escuchen, porque van a tener una serie de cosas, de datos que no los tenían, como siempre acá, y algunas cosas muy curiosas de toda esta gente, no de los macristas, de toda esta gente. Escuchen bien, La lucha contra el cambio climático es un ítem infaltable en los discursos de Mauricio Macri. Tenemos la obligación de reducir nuestro impacto en el cambio climático, cosas que muchos argentinos sufren en primera persona con inundaciones y sequías. Reiteró en su mensaje de apertura a las sesiones ordinarias del 1 de marzo pasado, el día de la fiesta de los globitos amarillos. Algunos pasos del marketing del gobierno apuntaron en esa dirección, como el anuncio que Macri pondría en Olivos un termotanque de energía solar, o la inauguración que hizo Julián Aguada de una huerta orgánica al estilo Michelle Obama. Alguien debería informarle al presidente que una de las principales causas del cambio climático en el país es el desmonte de bosques nativos para el cultivo intensivo. Si sumamos las hectáreas que tiene el presidente, sus amigos y familiares, ya llevan desmontados una superficie equivalente a una ciudad de Buenos Aires, más que la superficie de la ciudad de Buenos Aires, 50% más, solo en la provincia de Salta. De la operatoria forman parte algunos de sus ex compañeros del Colegio Cardenal Newman. Macri cumplió el sueño de los brothers de que un exalumno llegara a la presidencia de la nación. Trabajo en equipo, el compañerismo y la lealtad. Comentó eran los valores que aquellos habían transmitido. Aunque sus métodos a jugar, por lo dicho el presidente, no fueran dignos de imitar, la regla, la piña, la patada, el rigor de la vieja ortodoxia católica, contó, fue lo que ayudó a forjar los lazos con sus compañeros. Con algunos mantuvo la amistad durante toda su vida, hicieron negocios juntos y hoy lo acompañan en la gestión, ya sea como funcionarios o como consejeros. Pablo Cuselias, José Torelio, Nicolás Caputo son los principales, sus inseparables. No te pongas tan cerca, toda la vida te digo que no te pongas cerca y te le pones tan cerca. Volvió el presidente Mauricio Macri antes de tomar el juramento como su secretario de Legal y Técnica de la Nación a Pablo Cluselias, su amigo desde los 6 años. De bajo perfil y cara de bonachón, Macri lo tiene entre sus preferidos. A Cluselias se lo veía intimidado ante el brillo de la ceremonia en el Museo del Bicentenario y de manera instintiva buscó acercarse a su amigo para quitarse el protagonismo. La broma de Macri lo dejó al descubierto. La cercanía de Macri y Cluselias es clave para entender su relación. Ahí donde está Macri, allí va Cluselias, como su estratega legal. Para dato ilustrativo vale recordar que ambos son los más encumbrados integrantes del gobierno que aparecen mencionados en los Panama Papers. Y ahora empiezan a escuchar todo ese tipo de cosas. Cluselias viene de una familia de abogados. Su abuelo fue Rodolfo J. Cluselias, quien describió la historia de su familia en un libro, La ciudad de Rosario, y que dedicó a su nieto Pablo Cluselias, que en tanto me recuerda a mis años infantiles. Allí cuenta que el abuelo del abuelo, Juan Cluselias, formó parte de la Asamblea Constituyente de Santa Fe que se reunió en 1853. El hijo de este, Juan Ramón Cluselias, se dedicó al comercio en Concordia, Entre Ríos, donde conoció a su mujer. La familia recaló años después en Buenos Aires para abrir una sucursal de su tienda. El abuelo Rodolfo ingresará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde luego será docente. Escaló posiciones, fue director de la Caja de Jubilaciones de Empleados de Empresas Particulares, llegó presidente de la Compañía Telefónica. Cristalizó su ascenso social convirtiéndose en miembro del Jockey Club y del Golf Club Argentino, y desde su estudio de la calle Cangallo al 300. Meyer, Lobos y Cluselias, conocido por defender los intereses de varias multinacionales,
Solía mandar artículos de opinión para La Razón y La Nación. Como la mayoría de las familias repasadas en este libro, militará activamente en el antiperonismo. Primero se encontrará entre los hombres ilustres que apoyarán la candidatura presidencial del terrateniente salteño Robustiano Patrón Costas, abuelo de la ex esposa de Federico Pinedo. El efímero intento del entonces presidente Ramón Castillo para forzar la continuidad del régimen conservador luego de la década infame. Crusellas también sería uno de los integrantes de la llamada Junta de la Exhortación Democrática, el embrión de lo que se transformará en la Unión Democrática con el auspicio del embajador de Estados Unidos, Braden. Luego del triunfo de Perón figurará entre los renunciantes y cesanteados de la Facultad de Derecho de la UBA, una de las más combativas contra el nuevo gobierno. Rodolfo J. Crusellas se casó con María Elisa Lobos, hija de Eleodoro Lobos, otro profesor de Derecho, además que ejerció como ministro de Hacienda durante la presidencia de José Figueroa Alcorta. Tuvieron 3 hijos varones, el del medio fue Jaime Jimmy Ramón Crusellas, quien se casaría con Susana Zorraquín Nogués. Ya hablamos de los Zorraquín, porque es el apellido de la abuela del ministro Esteban Bullrich. Se trata de una familia rica de Entre Ríos que fundó la firma Garbaglio y Zorraquín, dedicada a los negocios agropecuarios, luego diversificada. Tuvieron 6 hijos, el cuarto es el secretario legal y técnico, Pablo Crusellas Zorraquín. Con Vázquez se conocen desde la primaria en el Cardenal Newman, pero recién se hicieron íntimos en la secundaria. Allí los juntaron en la misma división. Ambos preferían el fútbol al rugby, el deporte que distingue al colegio. Por eso, en vez de compartir el tradicional viaje de egresados al Reino Unido para confraternizar jugando con la ovalada contra egresados de aquellos lares, armaron un viaje paralelo para ir a jugar al fútbol contra el College de Estados Unidos. Pensaron que ganaban fácil y denunció que la pasaron mal. Al año siguiente volvieron a Estados Unidos más preparados y Crusellas llevó como refuerzo a un compañero de la facultad, el hoy titular de la Agencia Federal de Investigaciones, Gustavo Arribas. Siguiendo el mandato familiar, Crusellas se recibió de abogado en la UBA, pero realizó un máster en Derecho Comparado en la Universidad Metodista del Sur, en Texas, Estados Unidos. Nunca perdió contacto con su amigo y poco después de recibirse ingresó al cuerpo de abogados del Grupo Macri. Con el tiempo se transformará en directivo de SOCMA y de Sideco, además de síndico de varias empresas del grupo. En paralelo, llevó causas en estudios privados hasta que en 1992 abrió su propio bufete con otros socios, Romero Sapiola, Crusellas y Zuluga. Al igual que sus amigos José Torelio y Nicolás Caputo, formó parte del armado de la Fundación Creer y Crecer, el primer paso que dio Macri para saltar desde Boca Juniors a la política. En 2007, cuando ganó la jefatura de gobierno porteña, Macri confirmó a Crusellas como su abogado de mayor confianza, a nombrarlo secretario de Legal y Técnica, cargo que conservará durante sus 8 años en la ciudad y mantendrá en el traspaso a la Nación. El funcionario a cargo de esta secretaría es quien se encarga de redactar los decretos y proyectos de ley del Poder Ejecutivo, también quien edita el boletín oficial. Pero pese a esta encomiable función, prácticamente el vigía jurídico del gobierno, el historial de Crusellas no luce inmaculado. Al momento de ser nombrado funcionario porteño, Crusellas integraba el directorio de una docena de empresas. Una era Sino-Socma, consultora de inversiones del Grupo Macri. También formaba parte de la sociedad de la marca deportiva Lecoq Sportpic, denunciada en ese mismo 2007 por basar su producción en talleres clandestinos. Unos meses antes se había realizado una denuncia similar contra la marca Aguada de la familia de la primera dama. La explicación que da Crusellas para figurar en el directorio de algunas de estas empresas es que su estudio de abogado se dedicaba al armado de las firmas que después le pedían que integrara para completar la inscripción. Más o menos lo mismo dijo cuando su nombre apareció en los Panama Papers.
Hay 15 entradas de Crucelias en el buscador provisto por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que obtuvo los documentos. La mayoría de las entradas son listas en donde figuran los contactos del estudio panameño Mossack Fonseca, entre los que aparece el bufete argentino Romero, Zapiola, Crucelias y Montperat, este último reemplazado ahora por Esluga, del que, de acuerdo a su última declaración jurada, el funcionario conserva un porcentaje de las acciones. Uno de esos documentos filtrados es una especie de ficha. La primera anotación es de mayo de 1999, cuando los abogados panameños lo van a ver al estudio jurídico en la avenida Corrientes 345. Ambiente profesional, muy buena decoración, excelente oficina muy grande. Contacto, Pablo Crucelias, cordial, 35-45 años, apariencia. Escribían. Crucelias puede estar satisfecho de esta primera impresión que causó en los armadores de sociedades offshore. Visitamos oficinas donde trabajaban 20 personas, abogados con especialización empresarial, brindan servicios para todas las áreas, se le presentaron nuevos servicios e info que no conocía sobre fundaciones, pero hablaban con mucho conocimiento. Fue otra de las anotaciones. Otra entrada es de 2002, luego de la debacle del 2001, cuando muchos inversores buscaban qué hacer con el dinero que habían conseguido birlar del corralito. Se envió información general de Hong Kong y Nevada con un calendario del Mundial de Fútbol. Avisan en referencia al Mundial de Corea-Japón. Crucelias estaba catalogado como intermediario activo por el estudio Mossack Fonseca, rol que mantuvo hasta mediados de 2008. Según respondieron al aumento de la revelación desde su oficina, Crucelias abandonó la actividad privada cuando se convirtió en funcionario porteño, en 2007. Por lo tanto, actuó como intermediario al menos durante 10 años entre 1997 y 2007. En la Casa Rosada aseguraron sin ningún documento que lo respaldara que su rol no había sido el de facilitar la salida de capitales para el armado de sociedades offshore en paraísos fiscales, como hicieron durante esos años, por ejemplo, los Macri, sino que hacía de enlace para la llegada de fondos desde el exterior a la Argentina. La referencia de los panameños a Hong Kong y Nevada parecería indicar todo lo contrario. Más intrincado es el caso de otras sociedades en las que aparece, o aparecía hasta hace un tiempo atrás, y que son propietarias de campos en Salta. La finca Cuchuy está ubicada en el departamento San Martín y abarca cerca de 9.000 hectáreas de bosque nativos, y los papeles pertenecen al ingeniero industrial Alejandro Brown Peña, otro integrante de la gran familia de Marcos Peña Brown y Miguel Brown. Tiene varias de sus ramificaciones asociadas a negocios con el macrismo. Según reveló la organización ambientalista Greenpeace en mayo de 2014, en la actualización de su informe Desmonte Sociedad Anónima, en ese momento Brown Peña compartía con Pablo Crucelias, los directores de la firma Finca Cuchuy Sociedad Anónima, Salta Cotton Sociedad Anónima, Latin Bio Sociedad Anónima, Kremer y Asociados Sociedad Anónima, Hierro Sociedad Anónima. Algunas de ellas subsidiarias de Sideco, americana. Vea que Crucelias era síndico. Como muñecas rusas, varias veces una de las sociedades pertenece en parte a otra y esta a una tercera, en la que los socios, todos o algunos, se repiten. Ante la explosión rural que se generó a partir del boom de la soja, la Ley de Bosque de 2007 encuadró los campos en 3 categorías. La categoría 1 rojo, que no permite el desmonte ni el aprovechamiento. La categoría 2 amarillo, que no permite el desmonte pero sí el aprovechamiento. Y la categoría 3 verde, que permite el desmonte parcial. La ley estableció que cada provincia realizara un ordenamiento de sus bosques nativos en base a 10 criterios ambientales, económicos y sociales. En Salta se cumplió este paso, pero luego habilitaron que los dueños de cada finca realizaran reclamos al Ejecutivo Provincial para recategorizaciones por predio, algo no permitido en la ley. Al contrario, dice que en caso de dudas entre una categoría y la otra, se debe optar por la de mayor protección.
Pero no fue lo que sucedió en muchos casos en Salta, ni en la gobernación de Juan Carlos Romero, ni en la de su sucesor Juan Manuel Urtubey, el mandatario justicialista más cerca al macrismo. Finca Cuchuy estaba zonificada en parte roja y en parte amarillo. Los dueños, la sociedad que integraban Brown Peña y Crucelias, reclamaron que sea rezonificada, casi toda en verde. Consiguieron que habilitaran para el desmonte 5.350 hectáreas, más de la mitad del campo. De acuerdo a los estudios satelitales realizados por las ONG ambientalistas, a fines de 2016 ya habían superado las 3.100 hectáreas desmontadas. Esto significó el desplazamiento de las comunidades que vivían ahí, Cuchuy, San José, Corralito y Chaguaral. Las familias campesinas Tihuitzi no contaron con asesoramiento jurídico sobre sus derechos y firmaron en favor de los empresarios a cambio de 10 casas para la comunidad indígena y la donación de 300 hectáreas a las familias que siempre vivieron y trabajaron las 9.000 hectáreas. Aseguraron de la red agroforestal. En una asamblea de 2013, cuyo dicto se publicó en el boletín oficial recién en febrero de 2016, cuando el secretario legal y técnico manejaba la publicación. Se modificó la composición de la sociedad Finca Cuchuy y Alejandro Brown Peña dejó de estar acompañado por Cruceñas como director, reemplazado por Alexia Brown, su hija. Otra sociedad conjunta es Salta Cotton. Al menos hasta mediados de 2014, Crucella figuraba como su presidente y Brown Peña como director. Salta Cotton compró en 2010 una finca en San Martín con total de 2.200 hectáreas, que está desmontada casi en su totalidad. Por esta propiedad, Facundo Urtubey, uno de los hermanos del gobernador, mantiene un litigio de límites. Soy propietario de una finca en Cuchuy, departamento San Martín, desde 1997. En 2005 surgió un conflicto de límites con una empresa de Buenos Aires, representada por Alejandro Brown Peña, relacionado con Kremer, sociedad anónima de capitales alemanes, y Salta Cotton, vinculado a Mauricio Macri. Reconoció en 2013 uno de los hermanos Urtubey, chispeado porque el diario Tribuno de la familia del gobernador Juan Carlos Romero lo había llamado usurpador. Por si quedaran dudas acerca de la estrecha relación que existe, el propio Alejandro Brown Peña fue quien se encargó de comprar para el grupo Macri la finca vecina del Yuto, de una extensión de 20.000 hectáreas, donde inicialmente se desmontaron 6.000. El 70% de las tierras argentinas son áridas y semiáridas, como las que tenemos en Salta. Si las aprovecharan como hacemos nosotros, el país podría generar bienestar y empleo para todos, se entusiasmó Franco Macri al momento de presentar el proyecto. En su primera declaración jurada como diputado, Mauricio Macri reconoció tener acciones en Yuto, sociedad por un valor de 1.300.000 pesos. Luego, esas acciones desaparecerán de sus declaraciones, igual que sucedió con otras. Pero Finca Chucuy y el Yuto no son los únicos terrenos con evidentes lazos con el presidente. Quien figura en los balances como titular del Yuto, sociedad anónima, es Roberto Leonardo Maffioli, quien desde hace décadas es una de las cabezas del holding Socma Sideco. Dos campos vecinos que suman un total de 3.280 hectáreas en el mismo departamento San Martín fueron adquiridas entre 2006 y 2007 por Lumayú Sociedad Anónima, otra sociedad de la cual Maffioli es presidente. De esta sociedad es poco lo que se sabe, pero sí que ya consiguieron desmontar 2.120 hectáreas. El departamento de Rivadavia, que era al lado de San Martín, y tiene características similares. Allí Gianfranco Macri, nuevo conductor del grupo Sogma, luego de la salida de su padre Franco, adquirió dos campos vecinos de 10.000 y 5.000 hectáreas. En 2006, de lo que hasta ahora pudo desmontar poco, tiene juicio contra al menos 3 familias de puesteros campesinos que estaban instalados allí. Una de las grandes novedades de la última declaración jurada que presentó Macri fue la revelación que durante 2015 había adquirido terrenos en Salta junto a amigos de Newman, como los hermanos José y Pablo Torelio y Nicolás Caputo, entre otros.
una compra modesta, la de la finca Pluma de Pato, en el departamento de Rivadavia, como la recién mencionada de su hermano Gianfranco. De acuerdo a su porcentaje en el negocio, le corresponderían apenas 373 hectáreas, adquiridas de un valor de 334.000 pesos, según el detalle de la presentación que dejó en la Oficina Anticorrupción. Una investigación posterior, realizada por la periodista Laura Urbano para el Nuevo Diario de Salta, informó que de acuerdo a las cédulas parcelarias ese campo en verdad contaba con un total con 10.688 hectáreas. Según el porcentaje, Macri era dueño de 1.997 hectáreas en vez de las 373. Primera gran diferencia. Por otro lado, según los valores suministrados por la Compañía Argentina de Tierras Sociedad Anónima, el costo de la hectárea del departamento de Rivadavia oscila entre los 300 y 400 dólares para los terrenos sin desmontar y 1.000 y 1.400 para los ya desmontados. En la vista aérea de la toma satelital del Google Earth permite apreciar que la mayor parte está sin vegetación. De acuerdo a las pesquisas realizadas por la REDAP, de la parte que compraron Macri y sus amigos se habían desmontado 9.000 hectáreas, casi la totalidad. Por lo tanto, en vez de los modestos 23.000 dólares que habían declarado como el valor de su posesión, en verdad su 18.69 superaría los 2,5 millones de dólares. En definitiva, si se suman los terrenos comprados por Franco Macri, Gianfranco Macri, Roberto Maffioli, el tándem Pablo Cruceras, Alejandro Brown Peña, Mauricio Macri y amigos, todos ellos estrechamente vinculados, por decirlo menos, estamos hablando de la friolera de 60.640 hectáreas adquiridas en Salta, de las cuales ya llevan desmontadas 22.472. Una suma superior al territorio de Ciudad de Buenos Aires. En Buenos Aires son 18.600 hectáreas. Acá estamos hablando de 22.472. Soy el primer fanático del medio ambiente, le gusta referirse Macri. Incluso anunció la creación de un gabinete nacional contra el cambio climático, integrado por funcionarios de distintas áreas. Ellos deberían dedicarse a estudiar este caso. La tala afecta al ecosistema, que pasa a absorber menos carbono y así alimenta la emisión de gases de efecto invernadero. Es muy preocupante que saquen la cobertura de lo que hacía transpirar lo que había ahí. Lo convierte en una maceta que solo absorbe. Al reemplazar el bosque por el cultivo se subaprovecha el agua que va hacia abajo, arrastra las sales que sube la napa y produce salinización. Agregó otro problema José Paruelo, ingeniero agrónomo y es director de la licenciatura de Ciencias Ambientales de la UBA. Queda claro que Macri tenía sus propios intereses para eliminar tan rápidas restricciones a las exportaciones agropecuarias y generar un boom del campo, uno de los pocos rubros que se fue para arriba durante su primer año de gestión. Los especialistas aseguran que este modelo productivo no solo tiene consecuencias ambientales y desplaza de sus lugares históricos a las comunidades aborígenes, sino que poco y nada de la riqueza generada le toca a los habitantes de la zona. El modelo no genera ningún tipo de crecimiento. No hay ningún índice de desarrollo en localidades como Anta o San Martín que hayan mejorado. Perdieron 2 millones de hectáreas de bosques y siguen igual de pobres. Nada de supuesto derrame. Beneficia a los grandes que ni siquiera son de la misma provincia, que solo recauda algo más por impuesto, explicó Hernán Giardini. Todavía hay gente que me va a insultar por esto. Los nuevos políticos vírgenes, es un informe de 3 líneas. Así fue dominado, entre otros, el nuevo gobernador del 3 de febrero, Diego Valenzuela, que ahora ha contratado a la empresa del ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, para que le blinde una flota de 38 vehículos con un costo total que roza los 8 millones de pesos. Lo hizo sin licitación, a través de 2 operaciones de contratación directa que realizó apelando a excepciones contempladas en la Ley Orgánica de las Municipalidades. Estos tipos tienen una cosa muy particular con las licitaciones,
son expertos en contrataciones directas. Valenzuela integra el grupo de los jóvenes sin pasado que el PRO promocionó en la campaña 2015 como emergentes de la política virgen sin vicios. El modelo dirigente representativo del cambio que proponía Cambiemos para terminar con la confusión kirchnerista. Historiador y periodista, el jefe comunal integró, por ejemplo, el elenco del programa de conducía Oscar Gómez Castañón en la mañana de Radio Continental y tuvo su propio programa de televisión, Noticias de la Historia, en la señal TN del Grupo Clarín. Hace 17 meses el ganador de las elecciones se desplazó del poder local al varón peronista Hugo Curto, que gobernaba desde 1991. Además contrató la firma Dietrich para blindar 5 Volkswagen Polo y una Volkswagen Tiguan, en la que se mueve el intendente protegido por un plantel de 7 custodios que viajan distribuidos en ese vehículo y una Ford Ranger color blanca doble cabina que hace de apoyo. Valenzuela, ¿necesitas un coche blindado? 6 coches blindados, te custodian 7 tipos. ¿Tantas cagadas te mandaste ya ahí de febrero? ¿Para que tengas que manejarte así? En los considerandos del decreto de Valenzuela explica que la capítulo 1 de este artículo de la programa provincial que regula la administración de los estados municipales establece que, con excepción de los prescritos del artículo 151 sobre licitaciones y concursos, se admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos. Primero, cuando se trate de artículos de venta exclusiva. O sea, de ese acto administrativo se desprende que el intendente salta al vallado de la licitación pública porque el ministro Dietrich es el único empresario de la Argentina en condiciones de darle con lo que él necesitaba. Una simple búsqueda en Google encuentra 5 empresas más aptas para ese servicio del área metropolitana de Buenos Aires. Y no lo voy a decir porque se hace muy largo esto, pero lo que hicieron las notas de la revista Tres Líneas, se entrevistaron con 3 de esos 5 personas, 5 empresas, y dijeron que las 3 estaban preparadas para hacer eso, y que ellos sabían lo que estaba haciendo este hombre, hicieron una denuncia y lo dejaron afuera del negocio. En realidad sucede que el 3 de febrero circula con mucha intensidad el rumor de que el candidato del PRO, Diego Valenzuela, habría acordado con el ex mandamás municipal Hugo Curto la no fiscalización de determinadas escuelas a cambio de evitar la divulgación de un escándalo sobre el que el cultismo tiene información y que involucra al periodista devenido en candidato. Esos rumores indican que la productora 3 de febrero, propiedad de Valenzuela, sus hermanos y donde tiene participación nacional su padre, recordado por la quiebra del Banco Cooperativo de Caseros, recibió del gobierno porteño sumas similares a las que la productora de Fernando Niembro en contrataciones de publicidad poco claras. Donde metas la mano, hay pus. Como dijo el gran dramaturgo francés Victor Hugo, entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa. Buenas tardes.